Buenas tardes, bienvenidos otra vez a Actualidad Ambiental TV. Hoy día vamos a volver a tocar el tema de la pesca, porque todo el tema del ordenamiento pesquero resulta ser estratégicamente importante para el país. Hay un debate que todavía no ha llegado a los niveles que creemos deberíamos llegar los peruanos y los actores importantes. Hoy día vamos a entrevistar a la doctora Carmen Heck, que participa activamente en el tema, lo está siguiendo activamente por su trabajo en la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Ella es directora del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales y ha estado de alguna manera vinculada al Ministerio como asesora últimamente. Primero vamos a ver un video. Nos pueden seguir como siempre por Twitter y por la página web de Actualidad SPDA. Después del video comenzaremos la entrevista con Carmen. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias, Jorge. Este decreto que favorece a los pescadores artesanales no debería haberse dado luego de que las licencias se otorguen, porque lo que nos explicó el viceministro Pumpiú es que estas embarcaciones tienen sus licencias en proceso, que van a tener cámaras de frío, que van a tener la autorización, pero todavía no tienen. Y ya están pescando, se supone que para consumo humano, sin embargo, es público y notorio que muchos se dedican a la pesca negra para harina de pescado. Aprecio mucho esta pregunta porque me permite a mí explicarle a la opinión pública que en realidad estas embarcaciones ya tienen derechos para pescar anchoveta. No nos dijo eso el viceministro, nos dijo que estaban en proceso. Es que están cambiando de categoría. O sea, lo que te digo es, ellas han estado categorizadas a partir de la milla de los 10 metros cúbicos hasta los 32.6 metros cúbicos. Antes pescaban dentro de las 5 millas y eran consideradas embarcaciones artesanales. Con el DS nosotros las recategorizamos y decimos, no son artesanales. ¿Cuál DS? ¿El 003? No, el 005. El 005. Okay. No son artesanales, son embarcaciones de menor escala. Pero eso no significa que en el marco del proceso de ordenamiento ellas hayan perdido la posibilidad de pescar. Lo que va a pasar ahora es que es como si tuvieran un carnet de conducido tipo A y ahora van a pasar a tener un carnet de conducir por esta franja del mar tipo B. Nosotros la invocación que hacemos es que hay que cumplir el ordenamiento, es bueno para todos, va a permitir que todos podamos participar. Implica reacomodos, implica que todo el mundo tenga que ceder posiciones en el sentido de que ellos ahora van a tener que pescar fuera de la milla 10 en toda la zona norte-centro y en la zona sur a partir de la milla 7 sin condiciones o a partir de la milla 5 si trabajan con las embarcaciones de menor escala. Son reglas de juego distintas y esas reacciones siempre se dan. Desde el momento en que nosotros garantizamos que la anchoveta va a ser sostenible, hay oportunidad para compartir el espacio del mar entre el sector industrial, el de la menor escala y el de la pesca artesanal. ¿Por qué no? ¿Por qué negarnos como país esa posibilidad? Y además beneficiar a los 30 millones de peruanos asegurándoles que van a tener pescado no con 40% de sobreprecio, porque del 2009 a hoy día ha subido 40% el precio del pescado. Como vemos, la ministra de Produce, la doctora Tribeño, ha estado muy activa últimamente tratando de comunicar y explicar el Decreto Supremo 005 y la nueva mirada y política del gobierno para intentar ordenar el sector pesquero. Y sobre todo para resolver un problema evidente, y es que la anchoveta, que es el centro, de alguna manera, una especie esencial en toda la cadena trófica, o sea, la cadena alimenticia de las especies hidrobiológicas, está siendo probablemente afectada por sobrepescas, o no hay un conocimiento y control adecuado de cuáles son los niveles óptimos para lograr la sustentabilidad o sostenibilidad del recurso. En ese esfuerzo, la ministra ha encontrado digamos, fuerte oposición, ha sido un poco agresiva en mi concepto, en algunas expresiones con el sector, pero habría que destacar, por un lado, los objetivos que se ha planteado,
que son objetivos que creo que todos compartimos los peruanos, y la decisión política de realmente establecer reglas nuevas que requieren y van a requerir de diálogo, ¿no?, de debate, de análisis, y de cambiar no solamente un decreto supremo o salir con medidas coyunturales, ¿no? La idea es hacer un análisis profundo y tomar decisiones integrales que resuelvan no solamente el problema de la anchoveta, sino el problema en general de las pesquerías en el país. Pues bien, por eso es que hemos querido conversar con Carmen Heck. Bienvenida, Carmen. Vamos a preguntarte primero cómo ves el manejo que se está teniendo en el debate, la discusión de los temas, el tema del decreto supremo 005, ¿se debe o no se debe derogar ese decreto supremo o dejar sin efecto? Bueno, a ver, antes que nada, yo coincido contigo en que el objetivo de las medidas que ha tomado el Ministerio es un objetivo con el que todos deberíamos coincidir, ¿no? Que es ordenar un sector que ha venido trabajando de manera un poco desordenada, lo que ha generado poner en peligro ciertos recursos, ¿no? Entonces, este creo que es un buen objetivo, y la medida específica del Decreto Supremo 005 tiene una lógica que a mi parecer es buena. Lo que busca es ordenar el mar por franjas en las que las embarcaciones de cada tamaño tengan una zona diferenciada. Y esto con la lógica de proteger la franja más cercana a la costa, que son las 5 millas, donde pescan los artesanales y donde no solamente encontramos anchoveta, sino que encontramos también otros recursos que son de pesca artesanal y que son los que consumimos nosotros en nuestros hogares. Sin embargo, a pesar de que la lógica es buena, creo que quizás el orden en el que se han implementado las medidas no es el más correcto, en mi opinión. Creo que, como decía la ministra, un poco siguiendo el ejemplo que ponía en el video, las embarcaciones que hoy son consideradas de menor escala, que antes entraban dentro de la categoría de artesanales, tienen ya un permiso de pesca, ¿no? Es como tener ya una licencia de conducir. Sin embargo, se está creando una nueva categoría, que es esta de menor escala, con una franja especial. Y lo que está sucediendo con este decreto es que se les está dando permiso de conducir en esta nueva franja sin haber obtenido todavía esta nueva categoría de licencia. Sin ningún sistema de control, además, ¿no? Sin ningún sistema de control, además. Entonces, quizás hubiera sido más apropiado, si bien crear estas franjas, que como te repito, creo que la lógica es adecuada, antes de implementar la posibilidad de que las de menor escala estén de forma exclusiva en esta franja, primero hacer el mapeo de quiénes son, instalarles los sistemas de control que regularicen esta nueva licencia, este nuevo permiso de pesca adecuada para la nueva categoría, y a partir de ahí recién que pesquen en esta zona reservada. Mientras tanto, podrían haber seguido pescando dentro de las 5 millas hasta que no se termine de implementar todas las medidas que acompañan el decreto. Pero entonces lo que está pasando es que de alguna manera un efecto de la norma es fomentar que otros actores, otras embarcaciones, ¿no?, medianas, se metan a esta nueva franja o autopista, porque como no hay control, no hay supervisión en el descargue en ningún lado, estamos de alguna manera como metiendo, pensando también en el símil de la ciudad, más automóviles informales o más informales a un espacio que ya tiene una cuota y que de alguna manera va a significar, como decía Patricia Magluf en una entrevista anterior, mayor sobrepesca, ¿no? ¿Cómo hacemos para eso? O sea que efectivamente creo que la ministra, por avanzar, ¿no?, ha olvidado el elemento esencial, que es ponerle un control, un sistema satelital a cada una de estas embarcaciones. Entiendo que lo va a hacer, pero creo que no lo ha anunciado con plazos o ya lo anunció. En realidad, el requisito del sistema satelital está dentro del decreto 005, pero sin embargo, efectivamente, no hay un plazo establecido máximo para el momento en el que se instalen estos sistemas de control. Más allá de eso, quería regresar a lo que tú mencionabas,
Y en realidad yo creo que hay dos aspectos importantes. Yo no creo que el decreto en sí cree mayores incentivos a los que ya habían para que embarcaciones informales entren a pescar y destinen estos recursos a la elaboración de harina. Pero hay más mar que pescar, o sea, hay una zona ampliada. Efectivamente. O sea, eso para mí es el incentivo. Hay una zona especial ahora que está dedicada a estas embarcaciones, sin embargo, para mí el problema ya existía y creo que eso es importante de resaltarlo. Okay. No es un problema que se ha creado con este decreto, es un problema que ya existía. Hay embarcaciones desde hace varios años que no cuentan con derechos, que son informales, que no tienen un sistema de seguimiento satelital y que además no tienen un control al momento de descargar. Entonces, este problema ya existía y efectivamente debe ser corregido. Creo que para que este decreto se implemente y tenga los resultados que el Ministerio desea que se tengan, una de las cosas que urge es implementar sistemas adecuados de control de las embarcaciones, tanto en alta mar como al momento de hacer las descargas, porque el problema es que las embarcaciones llegan a puerto, nadie controla cuánto están descargando o hacia dónde se está destinando esto, ¿no? Si es que efectivamente se destina a consumo humano directo o, como sabemos, en la mayoría de casos, se destina a la elaboración de harina. Pero la otra medida que creo que urge es las cuotas. Las cuotas. ¿No es cierto? Exactamente. Como todos sabemos, las embarcaciones industriales desde el año 2008 cuentan con un sistema de cuotas. Esta cuota, que es distribuida entre todas las embarcaciones cada año, es establecida por el IMARPE. El IMARPE establece la cuota en base al cálculo de cuánta biomasa se encuentra en el mar en determinado momento y cuánto es lo que se puede pescar manteniendo la sostenibilidad del recurso. Entonces, si la cuota que se otorga, en principio, es el límite máximo de lo que se puede pescar sin afectar la sostenibilidad del recurso, lo que están pescando las embarcaciones artesanales y de menor escala, que no se contabiliza dentro de la cuota, termina siendo una sobrepesca que va más allá de ese límite máximo que es el que deberíamos estar pescando. Entonces creo que una de las cosas que urge es justamente que la cuota global incluya a todas las embarcaciones. Ahora, eso va a sacar roncha, porque van a decir, bueno, ampliemos la cuota. Y en verdad va a haber todo un debate sobre eso, pero es inevitable. Es inevitable que la cuota, ¿no?, para la especie de anchoveta y para las otras especies también. Porque yo estoy pensando que más adelante ya hay cuota para merluza y para otras especies. Imagino que para la pota, aunque es una especie que... En realidad, para la cuota hay una cuota global, pero no hay cuotas individuales de pesca, como en el caso de la anchoveta. Claro, son cuotas y de la globales. merluza. Solamente hay una cuota global. Yo sí coincido contigo en que es urgente y necesario y que efectivamente va a requerir un debate inclusivo de todos los actores involucrados para determinar cómo se puede incluir a estas embarcaciones dentro de la cuota. ¿Y cómo se hace la cuota? O sea, ¿quién? ¿Cuál es el papel de IMARPE? ¿Hay una discrecionalidad en Produce a partir de información y propuesta de IMARPE? ¿O deberíamos tener un cuerpo científico que sea realmente quien tenga las facultades, ¿no? Incluso un cuerpo científico que después tenga algún tipo de auditoría, lo que sea, pero que sea una decisión estrictamente técnica y científica? Porque se trata de eso. Se trata no de que el stock mínimo de anchoveta no vaya decayendo con el tiempo, sino que ese stock en todo caso se mantenga a partir de una base mínima que no sé si la tenemos. Creo que tenemos actualmente una masa o una biomasa menor al promedio que podríamos haber tenido en los últimos 10 años. Si eso es verdad, deberíamos ver cuál es el mínimo, la biomasa mínima, para ir mejorándolo año a año. Es un tema que me gustaría conversar contigo después de esta pausa, pero es esencial el rol de IMARPE y de Produce y de, digamos, la comunidad científica en todo esto, ¿no? En un minuto volvemos con Carmen Heck.
Pues bien, veníamos hablando un poco de cómo es que se deben fijar las cuotas, la necesidad de incorporar a las medianas embarcaciones o De menor escala. de menor escala que tengan también una cuota y todo un sistema de control. Y yo quería saber cómo ves tú ese aspecto. ¿Qué cosa crees que se debe hacer? Mira, yo creo que hay 3 medidas importantes que se deben tomar. La primera es fortalecer al IMARPE, que como tú decías antes, es la institución científica que le da la recomendación al Ministerio de la Producción para fijar la cuota. Y es importante que esa institución tenga la fortaleza, tenga los recursos para poder hacer su trabajo de una manera lo más adecuada posible y objetiva. Entonces, esa es una primera recomendación y creo que efectivamente... Y Marpe además no tiene esos recursos ahora, tiene no lo tiene. Mínimo suficiente, pero lo mínimo Exacto, mínimo. Exacto. Y en torno a eso, la segunda medida que yo recomendaría es revisar los derechos de pesca que se pagan hoy. Los derechos de pesca hoy son, a mi entender, bastante bajos en el recurso anchoveta. Una tonelada de harina de pescado está costando unos $2.000 y lo que se paga por... Se vende a $2.000, sí, el precio se en el exporta mercado. a $2.000 a precio de mercado, Sí. aproximadamente, y el derecho de pesca que se paga por esta tonelada es aproximadamente de unos $15-16. Entonces es... Aunque se paga por... Se paga por tonelada, es el cálculo. Ya, ok. O sea, no es realmente nada. Es realmente Ese es el mínimo. canon pesquero. El canon pesquero que es equivalente al canon minero o al canon forestal. Estamos hablando del derecho de aprovechamiento de los recursos naturales que son patrimonio de la nación. Exacto. Y de ahí debería venir, ¿no?, un fondo o unos recursos suficientes como para poder avanzar en estas medidas, me imagino. Para poder avanzar en todas las medidas que sean necesarias, no solamente en el fortalecimiento del IMARPE, que es indispensable, sino también, por ejemplo, en las medidas de control de la pesca, ¿no? Como decíamos antes, es importante poder incluir a estas embarcaciones de menor escala dentro de la cuota de anchoveta, pero sin embargo, la simple inclusión formal dentro de la cuota no va a servir de nada si es que estas embarcaciones no son efectivamente controladas en dónde pescan, hacia dónde destinan sus recursos y cuánto descargan, ¿no? Entonces, si no tenemos un control adecuado de cuánto descargan estas embarcaciones, en la práctica la implementación de una cuota no serviría de mucho. Entonces, estas son, creo yo, 3 medidas importantes que se deben tener en cuenta, ¿no? Fortalecer lo que es el control y la fiscalización, fortalecer al IMARPE para contar con el sustento científico más adecuado para una toma de decisiones técnica y objetiva que pueda estar independiente de las presiones que pueda tener el sector desde cualquier otro frente. Y para ello, para poder hacer estas 2 cosas, mejorar la recaudación por el aprovechamiento de los derechos de pesca. Para todo esto hay un instrumento esencial, que es la data, la información. Tenemos que saber bien cómo viene, ¿no?, el esfuerzo pesquero, tenemos que poder hacer una gestión, yo diría, online, y ya existen los instrumentos. Todo el sector industrial tiene un sistema por el cual el ministerio conoce online cuánto es lo que se descarga de cada embarcación, en qué momento, en qué lugar, etcétera, cuántos juveniles hay, cuántos no, etcétera, etcétera. Tenemos que ver cómo esa información se democratiza y de alguna manera se abre un portal. Eso yo lo conversaba con Patricia McLuff también, y entiendo que es un instrumento esencial. No sé qué te parece la idea de abrir un poco más esta información, porque se trata de que el proceso de fiscalización no sea solamente Estado y empresa, sino que de alguna manera los ciudadanos también podamos participar, ¿no? Yo creo que es fundamental. Creo que es fundamental que la sociedad civil pueda estar enterada de qué está sucediendo en el sector pesca, cómo se está manejando este recurso que además es tan importante para el país, no solamente en términos de divisas y de exportación, sino para la sostenibilidad alimentaria y la seguridad alimentaria del país. Existe ya una propuesta de un observatorio dirigido por la sociedad civil para poder hacerle seguimiento a cómo se implementan las medidas de manejo del sector pesquero. Es una propuesta que se trabajó hace algunos años y que lamentablemente todavía no ha visto la luz y no ha podido ser implementada. Pero para que funcione requieres de un portal, como decía, un lugar donde
uno puede acceder. Yo entiendo que en la página web del Ministerio hay información, pero no es óptima, ¿no? Sí, o sea, efectivamente el Ministerio tiene una página web con información importante, sin embargo creo yo que se debe mejorar la oportunidad en la que se pone la información a disposición del público. Así es. Por ejemplo, la información que genera el IMARPE y que sustenta la asignación de cuota temporada tras temporada suele ser publicada a finales de la temporada, cuando la temporada ya está, digamos, implementándose, y no de manera anterior, de forma que nosotros podamos evaluar si efectivamente la cuota que se está asignando se ha hecho de forma correcta o de acuerdo a los criterios que deberían, ¿no? Y eso permitiría en general a la comunidad científica y a todos los actores ser mucho más objetivos en las decisiones y en las propuestas. Por ejemplo, ¿cómo se fija la cuota? IMARPE debe tener un procedimiento y una serie de protocolos o de sistemas o metodologías. ¿Se conocen esas metodologías? ¿Son las mejores? ¿Hay una auditoría sobre cómo lo viene haciendo IMARPE? Cuando IMARPE propone algo, ¿el ministerio, digamos, hace lo que te sugiere IMARPE o tiene un nivel de discrecionalidad? Legalmente tiene el nivel de discrecionalidad. ¿Cómo hacemos para que funcione? Porque ahí está la madre del cordero. O sea, no podemos equivocarnos en la asignación de las cuotas, claro, pensando otra vez en lo que yo decía, ¿no? En la necesidad de que la biomasa sea suficiente no solamente para atender al sector industrial, artesanal y a los pescadores en general, sino para todas las otras especies, para que el ecosistema mantenga su riqueza y su diversidad biológica, ¿no? Por supuesto, hay que tener en cuenta que la anchoveta es la base de la cadena alimenticia de nuestro ecosistema peruano, ¿no? Entonces es muy importante que la cuota que se fija responda a todas estas necesidades y no solamente a la necesidad del sector pesquero. Creo que lo que tú señalas es bien importante. El IMARPE debe tener protocolos establecidos de cómo fija estas cuotas. Entiendo que los tiene, siendo una institución científica, claro, pero estos no solamente deberían estar a conocimiento del IMARPE, sino que deberían ser protocolos conocidos, que objetivamente se pueda verificar que están siendo seguidos y así poder evitar susceptibilidades o que se pueda malentender quizás o se pueda presionar en determinado momento por una cuota mayor o menor y que todos los peruanos, tanto el sector industrial como el ministerio, como la sociedad civil, como los pescadores artesanales, tengamos la confianza y la seguridad en nuestra institución científica y en nuestro ministerio de que al momento en que se está estableciendo una cuota, esa es la cuota más adecuada para la sostenibilidad tanto de la industria como de nuestros recursos y de nuestro mar. Y nuevamente, funcionarios públicos en el IMARPE deben ganar más como funcionarios públicos en otros sectores, porque tenemos que tener a los mejores profesionales en instituciones tan críticas como esta. Y en verdad, volviendo al debate político y legal entre la ministra y los actores de la Sociedad Nacional de Pesquería, la Sociedad Nacional de Industrias, los expertos, yo creo que es importante tener ahora sí mesas de diálogo, ya que están de moda ¿no? en todo el país, para poder empezar a discutir y buscar consensos, porque yo creo que es una gran oportunidad de lograr consensos. No se trata, como siempre ha sido de alguna manera, bueno, a esta ministra la sacamos, ¿no? Claro. Hay un sector que dice, bueno, hay que sacar a la ministra y su objetivo es sacar a la ministra en vez de lograr, yo no digo que sea el objetivo actual, pero digamos en la tradición ha pasado muchas veces que el ministro o ministra que no funciona de acuerdo a ciertas reglas, pues la presión política es tal que sale, ¿no? Lo ideal sería valorar, ¿no? La decisión política de ordenar el sector para que todos ganen y de alguna manera generar los espacios de diálogo para que desde un punto de vista técnico y científico podamos revisar incluso el 005 y decidir qué otras medidas se deben tomar inmediatamente para formalizar. No sé si estás de acuerdo con esta manera de ver las cosas, pero me parece que es esencial para poder avanzar, ¿no? Y salir del entrampamiento del conflicto, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente es muy importante poder dialogar entre los diferentes actores. Creo que la discusión debe pasar de ser quizás una pugna de poderes
a una discusión seria y técnica de qué cosas se puede hacer para mejorar la situación de la anchoveta. Esta medida 005, como comentaba antes, tiene una buena finalidad, pero creo que sí puede ser mejorada y creo que es el objetivo de todos los actores que están involucrados el poder mejorar la forma como se está manejando la pesquería. O sea, no creo que el sector industrial tenga un interés diferente a ese. Ellos viven de la pesca de anchoveta. Creo que todos en realidad están buscando lo mismo y sería muy importante que se sienten en la mesa y podamos definir cuáles son las medidas que nos van a beneficiar a todos. No hemos hablado de la pesca para consumo humano directo, no ha habido tiempo, pero ahí hay un punto, otro punto para discutir y es ver cuáles son la capacidad instalada, ¿no?, de plantas para el procesamiento de harina de pescado, perdón, para el procesamiento del consumo humano directo, Sí, porque esa capacidad tampoco se conoce y evidentemente no podemos forzar todo un sistema y todo un mercado para meterlo a consumo humano directo si es que no se crean las condiciones para ello, y esas condiciones son esencialmente igual precio, igual valor, sea para harina o para consumo humano directo. Un ejemplo claro de eso es la zona sur del país, ¿no? Se ha creado esta zona en principio para promover el consumo humano directo y sin embargo en el sur del país no hay ninguna planta que procese anchoveta para consumo humano directo. Entonces, claro, falta ahí quizás ver más allá y ver qué se puede hacer para fomentar un mercado de anchoveta para consumo humano directo, ¿no? Muy bien, ya para terminar, en verdad, todo esto tiene incluso conexión con lo que el Perú debe hacer frente al mar, ¿no? Tenemos pendiente también la suscripción de la Convención sobre el Derecho del Mar, que es fundamental, lo hemos visto en el litigio con Chile, y que tiene una serie de capítulos que tienen que ver con los recursos marinos e hidrobiológicos, y que son fundamentales, porque si estamos pretendiendo, ¿no?, insertarnos al mundo, como ya lo hemos hecho desde el punto de vista del mercado, requerimos también, ¿no?, asumir y cumplir con el derecho al mar, que realmente es un tema que debemos tocar en otra oportunidad porque es esencial para todo esto que estamos hablando. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias, Carmen, por acompañarme hoy día y nos estamos viendo el próximo lunes a la misma hora aquí en Actualidad Ambiental TV. Nos vemos, hasta luego.